Hola chicos, ¿cómo están? Dios les siga bendiciendo mucho y qué bueno que podamos reunirnos una semana más para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y justamente hoy tenemos un nuevo tema para aprender y ponerlo en práctica. Y estoy hablando de la pereza. Así que apuntemos por allí el título del tema del día de hoy, una visita inesperada, la pereza. Creo que tanto ustedes como yo hemos sentido esa sensación y de manera sorpresiva de no querer hacer absolutamente nada, ¿verdad? Eso que ustedes y yo hemos sentido se llama flojera o también lo conocemos como pereza. Y lo curioso de esta sensación es que en mi caso, por ejemplo, aparecía en situaciones en donde tenía que hacer algo y no me gustaba. Un ejemplo, a mí me daba flojera o pereza ir al colegio porque tenía que ir caminando y además porque me aburrían los cursos, muchos de los cursos me aburrían. Pero sin embargo, yo sí era capaz de ir hasta el fin del mundo por jugar un partidito. Era capaz de recorrer muchos kilómetros por ir y jugar fulbito. También he escuchado a algunas personas en un tono de frustración o desánimo decir que les da flojera cocinar. Pero no porque no sepan cocinar, sino porque no saben qué cocinar para ese día o para los siguientes días, ¿verdad? Suele pasar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es la pereza? La pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen, es decir, las tareas que tú tienes que hacer y las que yo tengo que hacer, como que no tengo ese ánimo, ese deseo. Y en vez de dedicarme a ello, me dedico a otras cosas como por ejemplo el ocio o el entretenimiento, que es mucho más fácil hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la definición del diccionario. Ahora, vayamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice acerca de la pereza o del perezoso. Leamos Proverbios capítulo 6, versículos 6 hasta el 11. Dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Lo primero que debemos notar en este texto que hemos leído es que Dios nos enseña de un animalito pequeño, es decir, es insignificante en tamaño. ¿Qué debemos aprender de ese animalito? Que debemos hacer lo que tenemos que hacer en su debido momento. Y obviamente eso está relacionado con la diligencia, que debe ser nuestra amiga, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el texto dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Lo hace en el tiempo preciso, no lo deja para después, no lo hace apurado, sino que preciso. Eso es lo que hace la hormiguita, ¿verdad? También nos enseña a que no debemos esperar a que alguien nos diga o esté obligando allí a hacer nuestros deberes. Dice el texto, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. No hay alguien que le esté dando órdenes para que haga lo que tiene que hacer, ¿no? La hormiguita sale, hace su trabajo, recoge su comida, sigue el caminito y va hasta el lugar donde tiene que guardar su comida. No tiene alguien que le esté diciendo allí las cosas que tiene que hacer. También nos advierte este texto las consecuencias de ser perezoso. El perezoso entrará en necesidad y pobreza.
Y aquí vamos a hablar de una pobreza material. ¿Por qué? Porque el perezoso odia trabajar. Así dice Proverbios 21-25. El perezoso siempre encuentra un pretexto para no trabajar. Así también lo afirma Proverbios 26-13. Entonces, como no le gusta trabajar y siempre busca un pretexto para no trabajar, entonces padecerá hambre. Así también lo afirma Proverbios 19:15. También podemos hablar de una pobreza intelectual. ¿Por qué? Porque se cree sabio en su propia opinión, ¿sí? Y aquel que se cree sabio en su propia opinión es un necio, es un tonto. Proverbios 26:16 lo dice así. Entonces, hemos hablado de una pobreza material y de una pobreza intelectual. Ahora, ¿habrá una pobreza espiritual o quizá llamarlo una pereza, espiritual? Es decir, no hay un deseo por las cosas espirituales. ¿Qué son las cosas espirituales? La oración, la lectura de la palabra, la meditación, la indagación en lo que tú y yo leemos. Es decir, ¿te cuesta orar o leer las escrituras? Y esto es importante, chicos. Muchos de nosotros quizá estamos o podemos estar librando batallas y que éstas terminen en derrota por falta de diligencia en cuanto a nuestras actividades espirituales, ¿sí? Es decir, somos negligentes en cuanto a las actividades que tenemos que hacer como hijos de Dios. Quizás somos personas perezosas, aletargadas o adormecidas, y no por el mundo, no por Satanás, por el diablo, no, sino por nuestra pereza espiritual. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 14, y dice así: despiértate, tú que duermes, ¿recuerdan? ¿Hasta cuándo has de dormir, oh perezoso? Aquí Efesios nos dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Una exhortación. El cristianismo es un llamado a personas no perezosas u ociosas. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice que debemos esforzarnos en servir al Señor. Esa es nuestra ocupación, servir al Señor fervientemente, buscarlo a Él en oración, con gusto, con deseo, con ánimo, es decir, sin pereza. Esa es nuestra ocupación. Entonces, chicos, ese es el llamado del Señor para nosotros como cristianos, esforzarnos en servirle, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, pero debemos hacerlo sin pereza. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con la pereza o cómo podemos vencer la pereza? Primer consejo que yo daría, sí, es algo que estamos ahí luchando para poner en práctica, es que durmamos a tiempo, ¿sí? Duerme tus 8 horas. Yo duermo mis 8 horas. No vayamos a dormir tarde. ¿Por qué, hermano? Porque mira, te vas a dormir tarde, te levantas tarde, te levantas con sueño, pues ya no quieres orar, te cuesta orar, ¿verdad? Entonces hay que dormir, procurar ir a dormir temprano. Otro consejo es que realices tus labores, las que te gustan y no te gustan, como para el Señor, como para su gloria. Y el tercer consejo es el de Proverbios. Mira o recuerda a las hormigas, ¿sí? Cuando las veas, recuerda que ellas te dirán o ellas te dicen que Dios te insta a deshacerte de la pereza. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a deshacernos, a desechar la pereza. Así que acompáñenme. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra, por hablarnos acerca de la pereza y por exhortarnos a que nos deshagamos de la pereza, nos deshagamos, Señor, de esta sensación de no querer hacer absolutamente nada, pero tú nos has llamado, Dios, a servirte con fervor, con ánimo, Señor, con pasión, Padre bueno. Así que oro, bendito Dios, para que
cuando haya ese desánimo o esa sensación de no querer hacer nada, Señor, sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón, bendito Dios. Sea tu Espíritu Santo recordándonos la palabra que hoy hemos leído, que debemos mirar a este animalito insignificante. Señor y Dios, no tiene alguien que le esté llamando la atención. Señor, no esperemos a eso. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas que tenemos que hacer. Seamos diligentes en esa parte, no esperemos al final, bendito Dios. Y si hay algo que nos cuesta, Padre, vayamos en oración, lo rindamos allí y allí, Señor, obtengamos la victoria. Porque muchas veces, bendito Dios, estamos luchando en una batalla y estamos perdiéndola, no porque el diablo esté allí o el mundo, sino porque somos descuidados en cuanto a nuestras actividades espirituales. Señor, por ello te pedimos perdón y hoy, Señor, nos decidimos a buscarte con mucho más fervor en nuestras actividades espirituales. Ayúdanos a buscarte en tu palabra, a buscarte en la oración, Señor, a fin de que venzamos la pereza, Señor, y podamos hacer todas las cosas como para tu gloria y como para tu honra, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, chicos, así que adelante, pongamos en práctica, miremos a la hormiguita y recordemos que Dios siempre nos insta a deshacernos de la pereza. Así que un fuerte abrazo, me despido y Dios les bendiga mucho.